Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto, y como siempre lo hemos dicho y jamás nos cansaremos de decirlo, es un privilegio que Dios nos da, hermanos, de estar delante de ustedes para traer nuevamente, como cada miércoles, otro consejo bíblico de la palabra de nuestro Dios. Pero antes, hermanos, antes de iniciar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que sea el Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que venga a guiarnos y que su palabra quede bien sellada en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Dios bendito, Señor, gracias te damos. Venimos en el nombre de tu amado Hijo, de Jesucristo nuestro Dios. Primeramente agradeciéndote, Señor, el privilegio que nos das de ser portadores de este mensaje. También, Señor, te pedimos que vengas con poder a nuestros corazones y al corazón de nuestros hermanos, y que tu palabra quede bien sellada en el corazón de cada uno de los que oirán este mensaje, Señor. Que sea de gran bendición para tu pueblo, aquellos que oirán en estos momentos y a los que oirán posteriormente, Señor. Guía nuestros labios. Te pedimos todo esto en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y nuevamente volvemos a repetir que es un gozo estar aquí delante de su amada iglesia. Bueno, vamos a hablar en esta preciosa tarde, hermanos, de algo que es como un cáncer. Un cáncer, estimados hermanos, va cuando entra y se desarrolla en el interior del cuerpo, nadie se da cuenta. Andamos aparentemente bien y puede pasar, no sé, 3, 6 o hasta un año o 2 años y nadie se da cuenta, sino que va avanzando sigilosamente. En esta preciosa tarde, hermanos, el Señor Jesucristo ha preparado un consejo para todos nosotros que le hemos titulado Cuidado con el enfriamiento del amor a Dios. Cuidado con el enfriamiento del amor a Dios. Es de cuidado, estimados hermanos, porque como les dije hace un momento, muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que estamos bien. Pensamos que todas nuestras actividades que estamos haciendo para el Señor están bien. Pero hay algo muchas veces que no nos damos cuenta, y es el enfriamiento del amor a nuestro Dios. Cuidado. Bien. Estábamos leyendo, hermanos, la historia de uno de los más grandes evangelistas, misioneros, que vivió en el año 1800, a finales de 1800, principios de los 1900, hermanos, y que se llamó Hudson Taylor. Así se llamó este hombre de Dios, Hudson Taylor. Este hombre de Dios, uno de los más grandes misioneros, sobre todo en China, en donde hizo aproximadamente o preparó más de 180 misiones y fundó más de 120 escuelas, fíjate, misioneras. Bien, este hombre de Dios, Hudson Taylor, estaba entrevistando, cuenta la historia en su libro, estaba entrevistando a algunos jóvenes que se habían ofrecido voluntariamente. ¿Para qué? Para servir al Señor en el campo misionero. Él los había convocado y muchos acudieron al llamado de Hudson Taylor, hermanos. Bien, cuando llegaron, Hudson Taylor les hizo varias preguntas prácticas para saber cuán bien preparados estaban para la vida que tendrían por delante en la obra misionera. Una de las preguntas, cuenta el libro de la historia, una de las preguntas era: ¿por qué te gustaría ir como misionero al extranjero? Como podemos imaginarnos, las respuestas no se hicieron esperar y empezó a preguntarles a cada uno de ellos y les dijo: ¿por qué te gustaría ir al extranjero como misionero? Unos respondieron: yo quiero ir a las lejanas tierras para alcanzar a otros para Cristo, dijeron. Porque Cristo mismo ha ordenado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No le parece muy buena respuesta? Ya a mí me parece bien. Otros respondiendo y dijeron: yo quiero ir porque millones están muriendo sin haber tenido la oportunidad siquiera de saber de Jesús. Que Jesús es el único camino que puede salvarlos. Todos los demás hermanos que entrevistó, que fueron muchos, tuvieron las respuestas similares. Hudson Taylor, con su vasta experiencia de haber fundado, como dijimos, más de 800 misiones en China y 125 escuelas, se los quedó mirando en silencio a todos. Por unos momentos
Vio a todos los rostros de todos los jóvenes que había entrevistado y luego dijo con voz muy calmada como era este hombre de Dios: jóvenes, todos los motivos son buenos, pero me temo que no serán de mucha ayuda en el tiempo de severa prueba y tribulación que tendrán que pasar, especialmente cuando se vean confrontados ante la posibilidad de perder la vida por el testimonio de quien creen, de Cristo Jesús. Y agregó, China, en ese entonces él agregó, no puede ser ganada para Cristo por hombres y mujeres tranquilos y complacientes. Así agregó él. La única motivación, dijo Taylor, la única motivación que les permitirá permanecer fieles es la que aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Así les nombró la cita bíblica. ¿Y qué dice esa parte de la porción bíblica? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Bendito sea el Señor. Así dice en su primera parte, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, estimados hermanos, el amor de Cristo, constriñéndoles, les mantendrá fieles en cualquier situación que se presente. Constriñir. Aquí, hermanos, la palabra constriñir no quiere decir amarrar o atar. No, hermanos, no. Sino aquí la palabra constriñir, hermanos, es que el amor de Cristo nos va a impulsar cada día más y más y más a seguir adelante en el amor de Cristo. Es el mismo amor, hermanos, ese amor que constriñe, es el mismo amor que impulsó a quien creen. Pues nada más y nada menos que al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, bendito sea el Señor. Así es, estimado hermano que me estás escuchando, así es. El amor es lo que le da sentido a cualquier cosa que hagamos para Dios. Es el amor. Cuidado. Veamos un ejemplo. Rápidamente, antes de entrar más en el tema, veamos un ejemplo. En el primer siglo había una iglesia local, hermanos, que tenía mucho para ser alabada por el Señor. Sí, hermanos, sí. Y me refiero a la iglesia de Éfeso. El Señor por medio del ángel, dijo a la iglesia lo que aparece en Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, y dice lo siguiente. Así dice la palabra del Señor, y dice, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué maravillosa iglesia! ¡Qué maravilla, estimados hermanos! Una iglesia local emprendedora. Había logrado mucho en tan poco tiempo. Hermanos, pero no estaban conformes. Y eso, hermanos, procuraban hacer más y más por el Señor. Por eso dice que trabajaban arduamente y con paciencia. Además, esta iglesia tenía un celo profundo por la santidad. Y eso hacía que no tolerara a los malos. Nadie podía decir entonces que la iglesia en Éfeso se hacía de la vista gorda, como decimos, cuando alguno de ellos allí se congregaba y andaba desordenadamente comprometiendo el testimonio de Cristo, ¿no? Me imagino yo que al creyente que persistía en pecar, bueno, lo echaban de la comunión y le aplicaban, hermano, la necesaria disciplina, por supuesto. Era una iglesia también que tampoco toleraba falsa doctrina. De vez en cuando aparecían por esa iglesia algunos que se hacían llamar a sí mismos apóstoles, como en el día de hoy. Esta iglesia lo recibía, claro, la iglesia de Éfeso lo recibía y oía lo que decían. Pero si de lo que decían no estaba conforme a las enseñanzas de los verdaderos apóstoles, inmediatamente, ¿qué creen que hacían? Los echaban. Era una iglesia que no tenía complacencia con los falsos maestros. Era una iglesia, además, que tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Pero eso no impidió, hermanos, que continuaran con su arduo labor de trabajar para el Señor. La paciencia
Era una característica, estimados hermanos, que no se podía ignorar en la iglesia de Éfeso. Hasta aquí era un ejemplo de iglesia. ¿No lo cree, estimado hermano? ¿No le gustaría, hermanos, estar en una iglesia así? Pero dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. Había algo, hermanos, que como un cáncer, como lo dijimos al principio, estaba carcomiendo, hermanos, las fibras íntimas de esta iglesia. Lo iba carcomiendo. Veamos cuál era ese cáncer terrible, hermanos, que estaba entrando e iba carcomiendo la vida espiritual de los integrantes de la iglesia en Éfeso. Está en Apocalipsis 2:4, a donde dice, pero tengo algo contra ti. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos alabe y nos diga, ¿están bien? Pero tengo algo contra ti. ¿Qué era ese algo contra la iglesia? ¿Qué? Que has dejado tu primer amor. Allí lo tiene, estimada iglesia. Ahí lo tiene, estimado hermano. Ahora, no me malentienda, estimado hermano, no. No estoy diciendo que esta iglesia no tenía amor por el Señor, no. De hecho, entre las cosas dignas de alabanza de esta iglesia, el mismo Señor le dijo que había trabajado arduamente por amor del Señor. Así lo dijo. El problema era que el Señor notó un descenso, un decaimiento en el amor de esta iglesia hacia Él. ¿Hacia quién? Hacia Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El Señor Jesucristo notó que el amor de esta iglesia, hermanos, hacía, hermanos, que su nombre se fuera enfriando cada día más, su vida espiritual fuera decayendo. Ya no era la iglesia que hacía todo lo que hacía con verdadera pasión por el Señor. Y aquí hay una palabra importante, porque tú puedes decir, yo trabajo para el Señor y está bien, pero los ojos del Señor, esos ojos, hermanos, como llama de fuego, que todo lo escudriñan, estaban notando una cosa en ellos, que ya no lo hacían con verdadera pasión por el Señor. Y aquí pasión quiere decir sentimiento, vehemencia, profunda vehemencia por el amor de Cristo. Así debemos trabajar por el Señor. Bueno, estos estaban enfrentando a una enfermiza actitud, fíjate bien, de hacer las mismas cosas de antes, aún más lo hacían. Hermanos, pero por mera costumbre, de una manera rutinaria. Y en eso, hermanos, el consejo bíblico nos está llamando la atención a que nos demos cuenta cómo está nuestra vida espiritual. Si en realidad, hermanos, estamos sirviendo al Señor con verdadera vehemencia, con verdadero sentimiento de amor hacia Él, o nada más lo estamos ya haciendo por rutina, desprovista del fervor hacia el Señor. Hay que tener cuidado, estimada iglesia. Este es un buen consejo bíblico, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Ellos estaban haciendo todo por rutina y ya no tenían el fervor hacia nuestro amado y bendito Salvador. Y aquí fervor quiere decir ardor en la entrega, celo ardiente por las cosas del Señor. Ya no lo tenían. El amor de estos se estaba enfriando. Habían abandonado el primer amor. Pero mira, hermanos, cómo el Señor confronta esta actitud con severidad. Porque así es nuestro Señor. Nuestro Señor es frontal y es directo cuando se trata de corregir algo. Por eso en Apocalipsis 2:5 dice, recuerda. La primera expresión que dice, recuerda. ¿Por qué les dice recuerda? Porque ya lo habían olvidado. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, estimado hermano, cuando conociste al Señor. Recuerda los primeros días que caíste rendido a los pies de Cristo. Recuerda cómo orabas, cómo llenabas, si es preciso, hermanos, ahí el suelo con tus lágrimas de amor y de gratitud al Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, les dice, y arrepiéntete. Y después continúa y dice, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Oh, hermanos, qué duro. Qué duro es nuestro Señor, hermanos, cuando se trata de corregirnos,
Cuando se trata, hermanos, que nos demos cuenta nosotros mismos de que nuestro enfriamiento ha entrado en nuestro corazón y ya no estamos haciendo las cosas como antes, solo lo hacemos por rutina. Dios no está conforme, óyelo bien, Dios no está conforme con un amor tibio hacia Él por parte de los que se dicen ser cristianos. Antes del servicio, hermanos, está la devoción. Antes del servicio está la devoción. Antes del servicio está la devoción. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque desgraciadamente y desafortunadamente, si no tenemos cuidado, podemos caer en lo que sigue. Miren, amor sin servicio es falsedad. Y repito, amor sin servicio es falsedad. Ahora, servicio sin amor es hipocresía. Pues en la época también, hermanos, del libro del profeta Malaquías, sucede otra, hermanos, ilustración demasiado hermosa para nosotros. Hermanos, el libro de Malaquías, qué hermoso libro. Unos 4 siglos antes de Cristo, estaba también presente esa falta de amor hacia Dios. Si no has leído, hermanos, y no has estudiado el libro de Malaquías, yo te pido en el nombre del Señor que lo repases, lo estudies. ¿Qué pasaba en esa época? Los sacerdotes seguían cumpliendo con los ritos establecidos en la ley de Moisés. Seguían ellos, ¿verdad? Con sus ritos cotidianos. El pueblo judío también seguía cumpliendo lo que demandaba la ley de Moisés. Pero tenían una cosa. Ya no lo hacían de corazón. Todo era pura hipocresía. Por cuando le estaban haciendo sin amor. Sin amor. Por lo tanto, Dios por medio de Malaquías hace un ferviente llamado a rectificar este error. Dicho este evento, hermanos, dicho lo que acabamos de decir, yo les voy a pedir en el nombre del Señor, si tienen ahí su Biblia, ahí en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, yo lo voy a leer, la palabra del Señor dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. No era una profecía dicha del corazón de Malaquías, no. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, ¿verdad? Varias cosas son dignas de notar en esta declaración, estimados hermanos. Varias cosas. Se trata de una profecía. Pero ¿qué pasaba, hermanos, en los tiempos del profeta Malaquías? Bueno, aquellos que han estudiado, hermanos, y leyendo, hermanos, los que saben de esta situación, cuentan, hermanos, que cuando Nehemías estuvo viviendo en Jerusalén, en los tiempos de Malaquías, ¿verdad? El pueblo del Señor cumplió con las responsabilidades de vivir conforme a los mandatos de Dios. Pero cuando Nehemías, óigalo bien, se ausentó y regresa al palacio con Artajerjes, hermanos, los judíos, como decimos actualmente, aflojaron el paso. Su responsabilidad como pueblo escogido de Dios decayó totalmente. Y así por lo consiguiente, hermanos, ¿qué hicieron? Fomentaron la corrupción. Los sacerdotes hicieron desde los sacrificios fuente, hermanos, de ganancia personal. Fomentaron, como dijimos, la corrupción. El pueblo hizo de los rituales del templo un mero ejercicio mecánico, hermanos, carente de significado espiritual. Lo mismo que habíamos dicho hace un momento. Fueron infieles al diezmo. Dudaron de los propósitos de Dios y se entregaron a las pasiones de la carne. El divorcio estaba a la orden del día, como en el día de hoy. El yugo desigual, hermanos, era la moda, como en el día de hoy. Y el pueblo de Dios comenzó a vivir como los paganos, como en el día de hoy. ¿Qué similitud, hermano? ¿No cree que es un paralelismo, hermanos, una igualdad? Los tiempos que vivió, hermanos, o que vivieron en los tiempos de Malaquías con los que vivimos hoy en día. Hay muchos falsos que se están levantando y prometen sanidad, felicidad a cambio de dinero. Solicitan, hermanos, muchas veces remuneración económica para actuar o predicar inclusive. ¿Y qué de la iglesia?
La iglesia hoy en día se está conformando, hermanos, con llegar los domingos a calentar un banco y así lo calientan por 20, 30 o 40 años y no pasa nada. El yugo desigual, estimados hermanos, quiere hacer énfasis en eso. Hoy en día, hermanos, está, acentuándose en gran manera en el mundo, pero desgraciadamente en el pueblo del Señor ha crecido. Un día le pregunté a una hermana por una joven que dejó de ir por 6 meses. Y al cabo de 6 meses me acerqué de nuevo a la hermana y le dije, ¿dónde está su hija? Ella me dijo, no le quería decir, pero es que se casó, se juntó con un muchacho. ¿El muchacho es cristiano? No, hermano, no es cristiano. Se casaron. No, hermano, como si le hubiéramos espantado o le hubiéramos echado agua fría. No, hermano, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Déjenlos primero que se comprendan, que se entiendan y después que se casen, si es que se convierte él al Señor. Hermanos, el yugo desigual, como en los tiempos, hermanos, del profeta Malaquías, es la misma situación en el día de hoy. Hermanos, la profecía bíblica no siempre implica revelar cosas que van a suceder en el futuro, no. La profecía bíblica principalmente tiene que ver con hacer conocer algo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. A veces lo que Dios quiere comunicarnos, hermanos, tiene que ver con algo que va a suceder en el futuro. Y el libro de Malaquías, hermanos, contiene cosas que están sucediendo en este futuro. Pero también a veces, hermanos, lo que Dios quiere comunicar tiene que ver algo con lo que ya ha pasado, con algo que está sucediendo también en el presente, como en el día de hoy. Y precisamente en el libro de Malaquías, mucho de lo que Dios quiere comunicar tiene que ver con algo que está sucediendo desafortunadamente aún dentro de nuestra iglesia. Además, note que el texto dice que la profecía es de la palabra de Jehová. Esto significa, estimados hermanos, que Jehová es el autor intelectual de esta profecía. Bien vale aquí preguntarnos una cosa. ¿Cómo hace conocer Dios sus profecías o sus pensamientos al hombre? ¿Cómo? Pues es un proceso que parte con algún pensamiento de Dios que quiere dar a conocer a los hombres. La meta de este proceso es poner este pensamiento en la mente del hombre. Para esto, Dios tiene que revelar este pensamiento a la mente de un hombre, llámese en este caso profeta. La revelación, estimado hermano, es una obra sobrenatural de Dios por medio de la cual un pensamiento en su mente es trasladado a la mente de un ser humano, o sea, en un profeta, en este caso, el profeta Malaquías. Lo que viene a continuación, estimado hermano, es que este profeta ponga en forma escrita ese pensamiento que ya está en su mente. Esto se logra por medio de una obra sobrenatural de Dios que le conocemos como inspiración. Por medio de esta obra, lo que Dios quiere comunicar al hombre queda registrado en forma escrita. En este caso, hermanos, en el profeta Malaquías quedó escrita en hebreo. Pero todavía falta que este mensaje o este pensamiento, ahora en forma escrita, llegue a la mente, hermanos, de la gente que lo lee. Esto se logra ¿cómo? Por medio de la obra sobrenatural de Dios, ¿verdad? Conocida como iluminación, por medio de la cual un pensamiento de Dios en forma escrita es impregnado en la mente de quien lo lee. Bendito sea el nombre. Volviendo al texto de Malaquías 1:1, notemos, hermanos, que la profecía de la palabra de Jehová es contra ¿quién? Es contra Israel. Esto significa, estimado hermano, que es un mensaje duro, de exhortación, de advertencia, dirigido al pueblo escogido de Dios, Israel. Sin embargo, hermanos, los creyentes podemos hacer aplicación indirecta a nuestras vidas en el día que estamos viviendo. El versículo leído termina identificando al profeta, hermanos, que lo escribió y se llama Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Bendito sea el Señor. Muy bien, hasta ahí. Luego de esta introducción podemos decir,
La profecía va directamente a confrontar los problemas que se estaban suscitando y manifestando horriblemente en el pueblo de Israel. El primer problema, hermanos, ¿qué fue? Es el enfriamiento del amor, hermanos, hacia Dios. Fíjense qué terrible, como en el día de hoy. Por eso allá empieza diciendo en Malaquías 1:2, dice así la palabra del Señor. Y dice, yo os he amado. Qué hermoso. Yo os he amado. Dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Hermanos, si usted lee el libro de Malaquías, hermanos, es un libro, hermanos, totalmente de una rebeldía total a lo que Dios les decía a estos. Como en este caso, Jehová nuestro Dios dijo, yo los he amado. Y ellos dijeron, ¿cuándo nos amaste? ¿Cuándo? Dios es amor, estimados hermanos, y por ese motivo amó al pueblo de Israel profundamente. La Biblia, hermanos, contiene abundante información para ratificar esta declaración de Jehová. Fíjese bien. Por ejemplo, a donde dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día, dice Deuteronomios 10:15. Pero además, hermanos, note la conjugación del verbo amar de Malaquías, está en tiempo pasado, a donde dice, hermanos, dice, yo os he amado. Pero también, hermanos, en la primera de Reyes 10:9 dice, Jehová ha amado siempre a Israel. ¿Y qué me puede decir, hermanos, de Jeremías 31:3? Bendito sea el Señor. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordia. Bendito sea el Señor. A decir verdad, hermanos, Dios amó tanto a Israel desde la eternidad pasada, y le seguirá, hermano, amando por la eternidad futura. Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Despreció ese amor eterno de parte de Dios, hermanos. ¡Qué terrible! Y con un dejo de desprecio, hace una pregunta a Dios. ¿En qué nos amaste? ¡Qué terrible, hermanos! Ser mal agradecidos con Dios. Cada vez que entre un pensamiento hacia tu vida o a mi vida, debemos recordar, hermanos, lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó del fango, del pecado y de la maldad, hermanos. Y con su sangre preciosa nos limpió, bendito sea su nombre. ¿Y qué me dice del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario? A donde entregó su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Así pasaban los tiempos de Malaquías. Y les dijo Jehová nuestro Dios, yo os he amado. Y ellos contestaron, hermanos, ¿en qué nos has amado? Hermanos, es como si diéramos una bofetada en el rostro a quien acaba de salvarnos la vida. Así es, estimado hermano. Es algo inaudito, algo inadmisible. ¿Y qué refleja? Refleja, hermanos, el deplorable, hermanos, estado del pueblo de Dios, en este caso de Israel, por el amor a Dios. ¿En qué nos amaste? En estos días, hermanos, de crisis, hermanos, ¿cuánto no hemos visto esto? Yo he conocido gente, hermanos, personas que en la plática, en el interrogatorio, cuando llevan un paciente, hermanos, o llevaban un paciente cuando laboraba y fallecía, yo sabía, hermanos, que, por ejemplo, que su familia de estos era cristiana. Y salía con más confianza a hablar de ellos, pero tristemente muchas veces me encontraba con esto. ¿Por qué nos haces esto, Dios? ¿Por qué a mí? Se nos olvidan las promesas benditas de nuestro Dios. Hermanos, es desconocer todo lo que Dios ha hecho por la eternidad pasada, presente y futura. Hermanos, Dios, por tanto, se verá obligado a ilustrar de manera como Dios amó y ama al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿En qué nos amaste? Esa es una terrible, hermanos, falta de respeto y de amor a Dios que refleja solamente el enfriamiento espiritual, el enfriamiento del amor hacia Dios.
estimado hermano que me estás escuchando, debemos orar a Dios. Y cuando estemos orando, hermanos, nos demos cuenta con qué vehemencia le estamos pidiendo. Muchas veces a algunos hermanos ya se les hace difícil orar. Muchas veces a mucho pueblo de Dios actualmente ya se le hace difícil recordar que Dios le ama a pesar de las circunstancias, a pesar de enfermedad, a pesar de prueba, a pesar de lucha. Siempre nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Si es el caso tuyo, estimado hermano, el caso tuyo, que te sientas, hermanos, ya frío del amor hacia Dios, oh hermanos, debes recordar cuánto nos ha amado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, debes recordar también que a Dios no le agrada lo tibio. No seas tibio, estimado hermano. Hoy en día muchos hermanos son hermanos de domingo, son cristianos entre comillas de domingo. Todas las semanas la iglesia, hermanos, está vacía, está sola, como museos allá, hermanos. Y solamente se acuerdan de que son cristianos los domingos y llegan, eso sí, muy temprano. Pero ¿qué de la semana? Si el gozo del cristiano es ser cristiano todos los días, hermano que me estás escuchando, cuidado con este cáncer que está entrando en la iglesia, el enfriamiento del amor a Dios. A Dios no le agrada lo tibio. ¿Recuerdas a la iglesia que estaba en la Odisea? No era fría, no rechazaba abiertamente a Cristo, no. Yo hasta pienso, hermanos, que iban temprano corriendo cada 8 días, cada 15 días a la iglesia. Pero tampoco era ferviente, era caliente, no. No tenía ese fervor hacia la persona de Cristo. Fíjate bien. Y cuando tú sientas, cuando tú hables del Señor o vayas a predicar del Señor, si tu corazón no se acelera, si tu sentimiento, hermano, en el pecho no aflora y tus lágrimas no inundan tu vida, ten cuidado. La iglesia de la Odisea era así, era tibia, compuesta de personas hipócritas que profesaban de labios para afuera conocer a Dios, como en el día de hoy. Hoy en día, hermanos, está de moda, todo mundo es cristiano. En el trabajo ahí, hermanos, cuando yo trabajaba, había muchos cristianos con mal testimonio. Bailaban en las fiestas, cooperaban para cuando había que hacerle sus rezos a alguien, cooperaban inmediatamente, pero se decían cristianos, de labios para afuera, hipócritas. Pero que en realidad, hermanos, estas personas no son de Cristo. Personas así, falsas, le producen, ¿qué? Náuseas al Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que nos debe llamar la atención en este consejo bíblico del día de hoy. Que debemos tener sumo cuidado, hermanos, con el enfriamiento del amor a Dios. ¿Hacia quién? Hacia quien nos salvó, a Jesucristo el Señor. Yo conozco mucha gente, hermanos, que me dicen, ay, hermano, cuando yo conocí al Señor, oh, hermano, cuando yo, hermanos, oí por primera vez, hermanos, las predicaciones, cuando primera vez oí la Biblia hace muchos años, oh, hermano, yo ayunaba mucho, yo oraba bastante, hermano, pero ¿en tiempo qué? En tiempo pasado. Cuidado con el cáncer del enfriamiento del amor a Dios, hermanos, que esta pandemia está produciendo en el pueblo del Señor. Hoy en día la iglesia está fría y está tibia, que es lo peor. Pero bendito sea el Señor, hermanos, por su palabra, por su consejo, hermanos, que nos recuerda que en Cristo tenemos un Salvador hermoso, que está dispuesto a ¿qué? A restaurarnos, a levantarnos. Si solamente, hermanos, vamos a Él en oración y somos sinceros con Dios y le decimos, Señor, reconozco que mi amor hacia ti se ha enfriado, pero ayúdame, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, Dios, quiero volver a ser como cuando te conocí por primera vez. ¿Por qué, estimados, decimos esto? Oh, hermano, recuerda por qué hay, hermanos, un hermoso regalo de parte de Dios. ¿Cuál es ese regalo? La palabra del Señor nos los dice y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Hermanos, hay recompensa
para todos aquellos que seamos sinceros con Dios y que reconozcamos muchas veces que el amor de Cristo, hermanos, miren, va menguando. Que no sea así, que este consejo bíblico llegue a tu vida, hermano, y que de hoy en adelante, cada vez que vayas al templo, le pidas a Dios de todo corazón. Y si es posible, gímele al Señor, clámale al Señor. Clamar es gritar a Dios, hermanos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y una de ellas es esa, que el Señor nos va a restaurar, hermanos, cuando reconocemos que nuestro amor por el Señor ha menguado. Yo espero en el Señor, hermanos, que este consejo bíblico avive tu vida, hermanos. Y que aún a pesar de esta pandemia que está metiendo a mucha gente, hermanos, en sus hogares, que ahí en tus hogares hagas un verdadero templo para alabar al Señor, tú y tu familia. Que los llames a la oración, que los llames a la lectura de la palabra del Señor y que todos juntos clamen a Dios. Dios te va a bendecir, Dios nos va a guardar como hasta el día de hoy. Este, hermano, es el consejo bíblico para el día de hoy. De antemano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor, hermanos, esté siempre contigo en tu vida. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre eterno, en esta hora. Primeramente, Señor, por tu palabra, por tu presencia bendita. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora, que tu palabra no vuelva vacía, sino que vaya a la vida de nuestros hermanos, Señor, y que redarguya nuestros corazones. Hay un peligro inminente contra la iglesia, Padre, y es el enfriamiento, Señor eterno, del amor hacia ti. Ayúdales, Señor eterno, levántalos para honra y gloria tuya, Señor. Restaura las vidas, Padre. Asimismo te pido por todos mis hermanos que están pasando por una lucha, una prueba, Señor, sea cual sea, Señor, que tu mano santa y tu presencia los fortalezca todos los días, Padre, y te doy las gracias nuevamente por este consejo, Señor, que has traído a tu iglesia y a mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Gracias a Dios, estimados hermanos, gracias a Dios, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y nos vemos el otro miércoles en otro consejo de la palabra del Señor. Saludos a todos, amén.